Bueno, para el que llegó acá de casualidad o alguien lo mencionó, yo soy Guille Pozzi, soy fotógrafo y filmmaker. Lo que voy a tratar de hacer hoy es un curso de fotografía express que está apuntado para esos que o se compraron una cámara hace poco y están tratando de entenderla, para los fotógrafos principiantes que todavía no entienden mucho la técnica, como que no les cierra por algún lado que otro, o incluso para aquel que se mandó y que saca fotos hace rato, pero que también podría entender un poco más de la técnica y de la teoría más que de la técnica de fondo. Así que más que nada mencionen a aquellos amigos que tengan que estén interesados en el tema o que hayan empezado a hacer fotografía o que incluso si están haciendo un curso de fotografía, quizás esto les pueda servir para algo. La idea de este video es que ustedes puedan entender cómo funciona la fotografía, cuál es la teoría y cuáles son los parámetros de una cámara para tocar y cómo se maneja una cámara, por así decirlo. Y el día de mañana que quieren hacer una foto ya lo tienen internalizado, entonces ya van a saber qué es lo que tienen que tocar para lograr esa foto que quieren hacer. Les recomiendo que agarren un cuadernito para hacer algunas anotaciones. Si bien este video lo van a poder ver 1000 veces, siempre está bueno tener notas a mano para poder verlo más rápido o ir directamente al punto que quieren ir a ver. Está bueno saber que la palabra fotografía viene del griego, que es fotos, es luz, y grafos es pintar. Está bueno entenderlo porque nosotros básicamente lo que estamos haciendo es pintar esta imagen, esta foto, la estamos pintando con luz. Eso es todo lo que hacemos con una cámara, es captar luz y bueno, la cámara va a interpretar esa luz de la misma manera que nuestros ojos lo hacen. La cantidad de luz que nosotros vamos a captar es lo que llamamos exposición, porque es justamente el tiempo que nosotros exponemos el sensor de la cámara o el rollo, lo exponemos a la luz y con esa exposición se capta una imagen. Cuando alguien te dice te falta luz o te sobra luz o tiene mucha luz, está hablando de la exposición. El que sabe ya te va a hablar más de exposición, está sobreexpuesta, subexpuesta. Y nada, de todo lo que te están hablando es de un tema de luz. Nosotros lo que queremos hacer con la fotografía es lograr una exposición correcta. Ahora, ¿qué es correcto o no? Eso depende de ustedes, de qué es lo que están queriendo lograr, qué es lo que están queriendo contar. Por eso insisto que tienen que aprender a manejar la cámara en manual, porque si ustedes usan la cámara en automático, va a depender de la cámara, qué le parece a la cámara la exposición correcta. Si nosotros estamos poniendo en un galpón oscuro, bien oscuro, y al fondo del galpón se ve una puerta abierta y afuera se ve la luz y se ve de día, nosotros tenemos el poder de decidir si queremos exponer para adentro, que se va a ver el galpón, se va a ver bien clarito, pero el fondo, la puerta esa se va a ver todo quemado, se va a ver blanco, o si queremos exponer para ese fondo y que se vea esa puerta y lo que hay más allá y que el galpón no salga oscuro. Pero si nosotros lo tenemos automático en la cámara va a decidir por nosotros a ver qué tipo de exposición quiere lograr y capaz no es lo que nosotros teníamos en mente y entonces cuando vemos la foto no salió como nosotros esperábamos. En fin, nosotros lo que queremos lograr es esta exposición correcta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con 3 parámetros que son el ISO, la apertura, el diafragma y la velocidad del obturador. Con estos 3 parámetros nosotros vamos a lograr captar esa cantidad de luz que teníamos en mente. Empecemos por la velocidad de obturación. ¿Qué es y qué hace? Yo voy a usar esta cámara analógica para poder visualizar eso que voy a ir explicando. ¿Qué es la velocidad de obturación? El obturador es esta cortina que tienen las cámaras acá. Que entonces nosotros lo que vamos a decidir es la velocidad que queremos que esa cortina se abra y se cierre. Más que nada lo que vamos a decidir es el tiempo que queremos que tarde en abrir y cerrarse. Ese tiempo va a ser el tiempo de exposición. Entonces si nosotros ponemos la velocidad en 1, van a ver que va a tardar 1 segundo en abrir y cerrarse. Ahora si nosotros ponemos una velocidad más rápida, como 1000, van a ver que es una velocidad rápida que ni siquiera nos damos cuenta de que se abre y se cierra. Y con eso estamos decidiendo a ver cuánta luz va a entrar. ¿Cómo se mide esa velocidad? Bueno, eso en realidad depende de cada cámara, porque hoy en día las cámaras modernas tienen muchas velocidades intermedias,
pero en realidad se miden en puntos. No se representa con un símbolo adelante, sino que más que nada son el número solo. Así lo van a encontrar en la cámara. Es el único número que puede estar fraccionado, así que se van a dar cuenta de identificarlos. Alguna cámara puede llegar a identificarlo con algún símbolo, pero en general no. Como ven, esta cámara va desde 2 segundos hasta 1000, que es una fracción de segundos de 1 sobre 1000. Antes hacía falta memorizarse esta tabla que voy a poner acá, porque esos números eran las velocidades. Y cada velocidad representaba un punto en esta exposición. Entonces era como un nivel de exposición más o menos. Y nada, antes hacía falta memorizárselas porque ya hacías el cálculo de cuánto, si yo cambiaba un parámetro, a ver cuánto necesitaba para compensarlo. Pero la verdad es que hoy en día con las cámaras digitales puedes hacer prueba y error e ir viendo cómo te va quedando. Si van a hacer fotos a rollo, sí les recomiendo que se memoricen las tablas para poder saber hacer el cálculo y no estar desperdiciando fotos. Lo que tienen que entender es que estos números representan los segundos o fracciones de segundos que la cortina va a estar abierta. Entonces, mientras la velocidad sea más lenta, o sea, el tiempo de exposición sea más largo, porque la cortina va a estar abierta más tiempo, más luz va a entrar al sensor, y mientras más rápida, más corto sea ese tiempo de exposición, menos luz va a entrar. Bueno, acá podemos ver 4 fotos que hice con mis modelos preferidos, usando distintas velocidades sin compensar la luz, para que puedan entender cómo afecta la imagen al cambiar solo la velocidad. Bueno, como pueden ver, empecé con una velocidad lenta de 1 sobre 15 y fui subiendo. Lo que tienen que ver acá es cómo va captando menos luz a medida que vamos subiendo la velocidad y cómo va teniendo más luz a medida que bajamos la velocidad. En la primera foto ya se ve quemada porque tiene tanta luz que se quema la foto, que es como se le dice cuando una foto tiene demasiada luz y sale tan blanco que ya se perdió la información y no se puede recuperar. Bueno, después está el tema de qué consideran velocidad lenta o qué consideran velocidad rápida, depende de cada uno. Para mí cualquier velocidad abajo de 1 sobre 50 es una velocidad lenta y una velocidad rápida es arriba de 1 sobre 250. Que también es medio, depende de la situación, qué están haciendo, qué están queriendo lograr, pero es como para que se den una referencia qué pienso yo. Y nada, obviamente que lo puedo cambiar según la situación, ¿no? Después están las velocidades súper lentas, como de varios segundos, o las velocidades súper rápidas, como dije, de 1000 o 2000 para arriba. Bueno, vamos a hablar de los efectos secundarios de la velocidad o efectos creativos, como les llamo yo. Todos los parámetros que vayamos modificando, todos tienen un efecto secundario o este efecto creativo, que según cómo lo cambien también va a afectar otras cosas además del tema de luz. Porque si no afectara un segundo factor, sería al pedo tener otros parámetros y solo con alterar uno ya podríamos tener más o menos luz. En el caso de velocidad, lo que va a hacer es una velocidad rápida va a congelar un movimiento y una velocidad lenta va a hacer que todo ese movimiento salga en la imagen. Si yo pongo una velocidad lenta y estoy sacando la foto, todo el movimiento que pase durante el tiempo que esta cortina está abierta, todo lo que pase en ese momento va a estar captado en la imagen. Por eso sale movida la foto, porque hubo un movimiento en el momento que se estaba capturando la imagen. Acá hice otras pruebas, como pueden ver. En este caso lo que hice fue alterar la velocidad, pero compensé la luz con los otros factores para que en cuanto a cantidad lumínica en exposición queden iguales, pero ustedes puedan ver los efectos de la velocidad, estos efectos creativos o efectos secundarios que mencioné de la velocidad. Lo que yo quiero es que se concentren en el pelo de Manu más que nada, para que vean ese movimiento. Como pueden ver en la primera foto es una velocidad lenta, entonces el pelo ya salió movido, se estaba moviendo mucho y con esa velocidad se llegó a captar el movimiento. Y así pueden ir viendo que fui subiendo la velocidad. Entonces en la segunda foto pueden notar que está un poquito más movido. En la tercera en medio que está ahí, que capaz si se miran de cerca se ve un poco de movimiento, pero no tanto. Y en la cuarta ya está congelado el movimiento.
Entonces esto es lo que quiero que se fijen con el tema de la velocidad. Si ustedes bajan la velocidad, sí van a tener más luz, pero van a captar este movimiento. Entonces nada, es un efecto secundario o un factor creativo que depende de qué es lo que quieren lograr, les puede servir o no. Eso lo van a decidir ustedes. Lo que les quiero mostrar ahora es justamente cómo se pueden aplicar esos efectos creativos en la vida real. ¿Para qué me puede llegar a servir a mí el tema de una foto movida o en movimiento? En estas primeras fotos justamente lo que hice es tener dos fotos que pueden comparar cómo es una velocidad rápida contra una velocidad lenta. Como pueden ver, en la primera foto es una velocidad rápida, no tan rápida, pero es 1/60, suficiente para congelar la cascada. Y en la segunda uso una velocidad lenta de 1 segundo, que es bastante, para que salga ese agua todo de seda. Se lo conoce así este efecto como agua de seda. La forma más fácil de hacerla es con un trípode. Poner el trípode y pongan un contador, así no sale el movimiento de la mano en la cámara. Yo en este caso lo hice con una Sony que tienen un sensor de estabilización bastante bueno, entonces no me hizo falta usar un trípode, pero depende de la cámara que tengan, quizás lo van a necesitar. Después, generalmente cuando hagan una velocidad tan lenta va a ser mucha luz, así que van a necesitar compensarlo con otros factores. Yo en este caso usé un filtro ND para que no me entre tanta luz. Pero bueno, eso quizás es un tema aparte si no saben qué es. Por último, si tienen una persona en la foto, le van a tener que pedir que se quede bien quieta para que no salga movida también, porque si no va a quedar medio raro el efecto. Acá tenemos otra en la que usé el mismo efecto, es en una playa de Hawái, que le pedí a mi amigo que se quede bien quieto en el centro de la foto. En este caso fue de 2 segundos. Lo único que hago es quedarme bien quieto, tratar de no mover la mano lo máximo posible y nada, dejar que la foto capte todo el movimiento del mar y hace este efecto como de seda. Este es otro efecto que se puede lograr, que se le conoce como barrido. Para hacerlo ponemos una velocidad lenta y lo que haces es, mientras estás captando la foto, mueves la cámara. Entonces, si se fijan, cuando abre el sensor estoy acá y cuando cierra estoy acá. Entonces lo que hace fue captar todo ese trayecto, ese barrido de la imagen. Bueno, y acá les quiero mostrar otras formas de usar estos efectos. En este caso podemos ver un light trail, que es pintar con luz, que es lo mismo que la cascada, pero en este caso lo hacen con luz. Que dejas un trípode o si tenés una buena cámara a mano alzada y lo pones de varios segundos, entonces todas las luces que pasen en ese momento van a salir así barridas como una pintura de luz. Las luces de los autos crea este efecto que está muy bueno. Otra muy común es esta, que es pintar con alguna antorcha, alguna luz o un foquito, una linterna, lo que sea. Y nada, durante todos esos segundos que la cortina está abierta, vos movés la luz y crea este efecto de pintura de luz. Y después está este tipo de barridos que vos, mientras estás sacando la foto, seguís al mismo tiempo la velocidad de un objeto que se está moviendo. Y entonces todo el fondo va a salir borroso, pero eso que vos seguiste va a quedar congelado. Está bueno para hacer con motos, en este caso, con autos, con pájaros. Nada, siempre y cuando vos le consigas bien el timing y lo sigas en sincronización a ese movimiento, seguís la cámara y el auto al mismo tiempo, te va a salir el auto quieto y el fondo barrido. Es un efecto interesante que está bueno para probar. Bueno, y un tip para terminar el tema de la velocidad es que si ustedes quieren que no les salga movida la foto, una matemática para poder calcular eso es siempre usar una velocidad igual o mayor a los milímetros de lente. Si en este caso yo tengo un 50 milímetros, tengo que usar una velocidad de 50 o más para que no me salga movida. Pero ese movimiento, tengan en cuenta, no es para si el objeto se está moviendo, es para que no me salga el movimiento de la mano. Pero como dije antes, eso también depende hoy en día con las cámaras digitales. Por ejemplo, en la Sony el movimiento de mano ya casi no sale. Como vieron, yo hice una foto de 1 segundo y no salió para nada.
pero está bueno para tener en cuenta. Sobre todo se usan lentes largos. Mientras más largo es el lente, más fácil va a salir el movimiento de su mano. Entonces ténganlo en cuenta. Pero también acuérdense que mientras mayor es la velocidad que usen, más oscura le va a salir la imagen. Así que sepan compensarlo. Pasemos a la apertura del diafragma. ¿Qué es y qué hace? El diafragma es una cortina que está en el lente. Entonces nosotros lo que referimos con apertura del diafragma es el tamaño del agujero. No sé si ahí lo pueden ver. Es el tamaño del agujero del lente, que depende de cada lente. Hay lentes que se abren más y lentes que se abren menos. Todo va a depender del lente que ustedes tengan. Y nada, obviamente que mientras más se abran, más caros son. Anteriormente hablamos de que nosotros controlamos el tiempo que esa cortina está abierta, la cortina de obturación. Bueno, ahora tenemos esta otra cortina que nosotros controlamos de qué tamaño queremos que se abra, qué tanto queremos que se abra esa cortina. Cada vez que nosotros sacamos una foto de este tamaño va a ser el que depende de la cantidad de luz que entra. ¿Cómo se mide? Se mide en puntos F. Acá también voy a poner de nuevo la tabla de los puntos por si quieren memorizárselas. Pero bueno, lo que tienen que saber es que ese número, en este caso, este llega a 1.4, de 1.4 a 16. Hay otros como este que es de 2.8 a 22. Entonces depende de cada lente. Mientras más chico es el número, más se abre y por ende más luz entra. Y mientras más alto es el número, más cerrado está y menos luz entra. Por si se les complica acordarse cómo funciona, que si más chico es mejor y es más luz, piénsenlo de esta forma, como si fuese un ranking del 1 al 22. Bueno, en este caso así lo visualizan, vamos a decir del 1 al 26. Siendo 1.4 va a ser mejor que 5.6 y 5.6 va a ser mejor que 16. Y mejor me refiero a que tiene más luz. Entonces, si es 1.4, tiene más luz que el que está en la posición 5.6. Nada, si lo piensan de esa forma, capaz les puede ayudar a memorizar el tema de que más chico es más luz. Bueno, acá podemos ver cómo afecta la luz el tema del diafragma. Empezamos con un diafragma abierto en 2.8 y lo fuimos cerrando 4.5, 7.1, 11. Como pueden ver, cuando estaba abierto en 2.8 entró más luz y a medida que lo fuimos cerrando se fue cerrando la luz. Es como la cortina de la ventana que si ustedes la van cerrando va a ir entrando menos luz. Así funciona para la cámara. Es una cortina del sensor. Ahora, ¿cuál es el efecto creativo del diafragma? Es la profundidad de campo. Es cuán profundo en el campo vamos a poder nosotros ver la imagen con nitidez. O sea, lo que se conoce como el fuera de foco. Mientras menor es la profundidad de campo, menor es nuestro rango de nitidez. Entonces va a ser poco lo que vamos a tener en foco y mucho lo que vamos a tener fuera de foco. Mientras más abierto está el diafragma, menor va a ser nuestra profundidad de campo. Entonces mientras más abierto, más fuera de foco vamos a tener en el fondo. Y mientras más cerrado, más vamos a tener en foco. Así que veamos unos efectos sobre esto también. Acá lo que hice de nuevo fue sacar las fotos y compensar la luz en todas para que nos salga con la misma exposición, pero cambiando la apertura del diafragma para ver cómo este efecto se hace. Lo que quiero en este caso es que se concentren en el fondo. Como pueden ver en la primera, que es un diafragma más o menos abierto, en 2.8, pueden ver cómo los árboles del fondo están borrosos y suaves. Y a medida que vamos cerrando los van a ir viendo con nitidez y más en foco. Si ven la primera foto que se ve así borrosa, es porque tiene poca profundidad de campo, y en la última tiene mucha profundidad de campo y se ve todo en foco, que parece una foto sacada con el celular. ¿Cómo se puede usar el tamaño del diafragma de manera creativa para nuestras fotos? Bueno, generalmente yo y muchas personas usan menor profundidad de campo para el tema de retratos, para que el fondo salga fuera de foco y así captar más la atención en esa persona que estamos tratando de retratar. Pasa en retratos, pasa en productos comerciales. Si están queriendo hacer foco en algún producto que están en alguna situación con mucha información de fondo, nada, como que la despegas del fondo utilizando esto. También es un efecto que
se le dice profesional, que hace parecer que son fotos profesionales. Por eso hoy en día los celulares ofrecen este efecto retrato, que nada, digitalmente lo que hacen es borrar el fondo para darle este efecto. Y esta es 65 mm en f2.8. También vamos a hablar de esto, de qué es lo que se conoce como distancia focal, de por qué esta de 65 mm en f2.8 el fondo se ve más borroso que en esta que es 35 mm en f1.8, cuando debería ser al revés. Si más cerrado, o sea más alto el número, menos borroso debería estar el fondo. Pero ahí entra lo que es la distancia focal, que también la vamos a hablar en un ratito. Y por último, acá pueden ver una foto que usé un diafragma bastante cerrado, que es f8, que la uso mucho para paisajes. Uso diafragma cerrado para que todo salga en foco y no pierdas información de ese paisaje que estás queriendo mostrar. Un tip para entender también esto del tema de la profundidad de campo y el fuera de foco: tienen que saber que se afecta por varios motivos. Uno de ellos es el tamaño del sensor. Si es una cámara full frame, va a tener menor profundidad de campo que una cámara crop. Por ende, es más fácil lograr un fuera de foco con una cámara full frame. Pero otro tema a tener en cuenta es la distancia focal, que es lo que mencioné antes, que se logra de dos formas. Una es acercándote al sujeto que le estás queriendo sacar la foto. Entonces, si yo mientras más cerca me pongo de ese sujeto, más me va a salir, más borroso me va a salir el fondo. Pero hay dos formas de acercarte. Una es caminando con la cámara y acercándote físicamente, o te puedes acercar con un lente, que sería lo mismo que acercarte si vos usas un lente más largo. No me voy a meter mucho en detalle, pero sí les voy a mostrar dos de las 4 principales cosas que afectan la elección de un lente. Bueno, en estas fotos podemos ver, son 5 fotos que hice con distintos lentes. Primero, fíjense que en todas usé un mismo encuadre, entonces Manu y Salvi están del mismo tamaño y encuadrados iguales, para que puedan ver en qué afecta el cambio del lente, para que vean que está simplemente afectado por el cambio del lente, porque como pueden ver ellos no se movieron del lugar. Yo solo fui cambiando el lente y yo me fui moviendo para atrás para que el encuadre me quede igual. Lo que quiero que vean por un lado es cómo a medida que vamos usando un lente más largo, el fondo se va poniendo más borroso, que eso está afectado por el tema de la distancia focal que hablábamos antes. Porque al usar un lente más largo equivale a que yo me acerque y esa distancia focal se achica. Es un poco más complejo que eso, pero creo que de esta manera se entiende fácil y lo pueden visualizar. Y después, por otro lado, quiero que vean cómo afecta y compacta el fondo a medida que vamos cambiando los lentes. Como pueden ver en la primera foto, el fondo se ve chiquito y lejos, y a medida que vamos alargando el lente parece que nos vamos acercando al fondo, se va agrandando y se va compactando contra mano. En la primera foto parece que los árboles están re lejos, y en la última foto parece que estamos a 3 pasos. Pero en realidad siempre mantuvo la misma distancia, y lo único que hice yo fue ir cambiando el lente. Les voy a mostrar algunos usos creativos del tema de cambiar de lente. Acá en esta primera imagen pareciera que se sacó con un angular, hasta incluso capaz se sacó con un celular, en donde el sol está relativamente chiquito en el fondo, y si lo ven en proporción a la persona es del tamaño de la cabeza. Y en la segunda imagen pueden ver que la persona en proporción está casi del mismo tamaño que en la foto anterior, pero el sol sin embargo está mucho más grande. Esto porque se usa un lente más largo y lo que hace es compactar y agrandar ese fondo, entonces parece que el sol está más grande. Es un uso muy creativo que se hace mucho para esto, para atardeceres, o incluso con la luna, que pueden ver fotos que la persona queda chiquitita y la luna queda gigante y parece que hay una super luna. En realidad no, en realidad se usó un lente largo y hizo parecer que la luna está más grande. Por último vamos a hablar del ISO, qué es y qué hace. El ISO, a lo que se refiere, es la sensibilidad de la película. En este caso, cámaras analógicas no elegías el ISO. El ISO se elige cuando compras el rollo, es la sensibilidad de ese rollo. Nosotros acá simplemente marcamos qué sensibilidad tiene para poder saber y compensar la luz con los otros parámetros, teniendo en cuenta el ISO que ya tenemos.
Pero en las cámaras modernas sí lo podemos seleccionar y lo que va a hacer es agregarnos más sensibilidad o menos sensibilidad. Pero en otras palabras lo que hace es agregar más luz. De base te está agregando más luz a la imagen. ¿Cómo se marca el ISO? En las cámaras analógicas creo que los rollos los podías comprar, capaz conseguías de 50, pero lo más normal era de 100 a 800, podía llegar a 1600 en algún caso. Hoy en día las cámaras digitales van de 50 hasta 10.000, creo que las más básicas, y después ya van las más pro y semi pro, van hasta cientos de miles. Ahora, que lleguen a ese número no significa que puedas usar ese número, porque ahora vamos a ver el efecto secundario que causa y depende de cada cámara. Algunas sí aguantan más y otras no tanto y son solo un número. Lo que nosotros seleccionamos es la sensibilidad del sensor para hacer que nuestra imagen necesite más o menos luz. Mientras más alto el número, más alta la sensibilidad, por ende necesitamos menos luz. Entonces, otra forma de verlo es mientras más alto el número, más luz le estamos agregando de base a la imagen. Vamos a ver los ejemplos y cómo afecta el tema del ISO en la imagen, en este caso sin compensar. Como pueden ver, empezamos con un ISO de 100 y fuimos subiendo y van a ir viendo cómo se le fue agregando luz a la imagen. Generalmente el doble significa un punto de exposición, entonces 100 es 1, 200 otro, 400, 800, 1600 y así. El doble es un punto de exposición. Se los digo, acá les voy a poner la tabla, porque hoy en día hay muchos puntos intermedios y nada, está bueno saberlo para ciertas situaciones. Como pueden ver, en la primera ISO de 100, la foto está bien expuesta y a medida que vamos subiendo se va quemando la imagen. ¿Cuál es el efecto secundario del ISO? Es que a medida que nosotros usemos un número más alto, o sea una mayor sensibilidad, más grano se va a ver en la imagen. Acá hice las mismas fotos con distintos ISOs, pero compensando la exposición para que salgan todas iguales. Pero lo que fui haciendo fue subiendo el ISO para que ustedes vean esto. Traten de fijarse en el fondo, no sé si en la compresión de internet, de online, se va a ver este efecto. Por un lado, quiero que se fijen que no solo es un tema de grano, sino que también mientras más mayor es el ISO, menos contraste tiene la imagen. Hoy en día las cámaras modernas ya lo compensan automáticamente interno, entonces no es tan grave, pero sí ténganlo en cuenta. Lo que hice para ver si se nota online es agrandar las imágenes a 350 veces para que vean cómo el grano va haciendo la textura en la imagen. Nada, como pueden ver en la primera con ISO de 100 ni se nota, en ISO de 1600 apenas se empieza a notar, y 6400 sí, y 12800 se renota. Pero eso bueno, también va a depender de qué cámara usan. Hay cámaras más sensibles y otras no. Mientras más modernas son, también aguantan más. Estas las hice con una 6D que ya es vieja, entonces 12800 era un número muy alto. Pero me acuerdo con mi Sony yo podía hacer hasta creo que 30.000 y 32.000 y te juro que no pasaba nada. Otra cosa a considerar es, depende qué van a hacer, dónde la van a publicar. Si es para online va a ser tan chica la resolución que ni se va a notar el grano. Y después también está el tema creativo. El que vio mi video de edición sabe que yo le agrego grano a la imagen, entonces también sé como que se mezcla entre eso, entonces no sabe si usé un ISO alto o no. Todo va a depender de ustedes, es más una percepción. A pesar de que las cámaras modernas aguantan más, lo que tienen que saber es que a partir de cierto punto ya la imagen se empieza a romper y el color también se empieza a distorsionar bastante por el tema del grano o un ISO alto. Usos creativos que yo le doy al ISO alto, yo lo uso personalmente para el tema de fotos de estrellas. ¿Por qué el ISO y no la velocidad lenta o no una apertura bien abierta? Bueno, sí, es un poco de todas, pero más que nada el ISO. Ahora les voy a mostrar en esta comparación por qué. Bueno, acá pueden ver dos fotos que parecieran iguales, que también hice con ISO alto, pero donde van a notar la diferencia es una la hice en 20 segundos y la otra la hice en 10 segundos. El tema es que a pesar de que se muevan bien lento, las estrellas también se mueven. Y ya a partir de los 20 segundos, ya más de 10, ya se empieza a notar ese movimiento en la imagen. Entonces esta de 20 segundos, si la vemos a 300% y la comparamos con la otra,
van a ver que la que fueron 20 segundos se ve un poquito ese movimiento de las estrellas. Y nada, te hace parecer como que está movida o está fuera de foco o no salió bien la foto. Es mínima la diferencia, pero se nota. Y después, en cuanto al tema de la apertura, sí pueden usar un lente 1.4, pero también en realidad yo, si bien las hice a 2.8, deberían tratar de usar un f8 o más para asegurarse que les salga todo bien en foco de las estrellas, porque no es fácil enfocar de noche y menos a una estrella que es un puntito de luz que apenas se ve. Pero bueno, después está el tema de cada uno y la cámara que tiene, los lentes que usa y cómo los usa. Depende de cada uno qué tanto ISO le parece aceptable y que pueda usar o no. Eso va a depender más de ustedes, de que les parezca lindo o no. Hay gente que si ya ve el grano en la foto dice no, está mal sacada o no es profesional. Y hay gente como yo que a mí personalmente me gusta porque le agrega textura en la imagen. Igualmente, como dije, también afecta el contraste. Yo prefiero sacarla bien con un ISO entre 100 y 400 y después agregarle el grano digitalmente. Ahora que ya conocen estos tres factores, cómo se miden y cómo se complementan, lo que tienen que entender es que forman un triángulo de exposición. Entonces, si yo altero uno de los tres parámetros, me va a afectar la luz de toda la imagen. Entonces, un ejemplo es lo mismo que hablamos de la foto de movimiento. Supongamos que yo tengo la foto esta que está movida y me salió bien de exposición, de luz, todo, pero yo quiero congelar ese movimiento para que no me salga movida. Entonces subo la velocidad y ahora no me sale movida, pero se me hizo más oscura la foto. Entonces, ¿cómo lo compenso? Es o subiendo el ISO y me arriesgo a tener grano en la imagen, o abro la apertura y me va a salir más fuera de foco el fondo. O opción 3 es hacemos un poquito de las dos, subo un poquito el ISO y abro un poquito más el diafragma, así no me afecta tanto el resultado final de la imagen y seguimos teniendo la foto que queremos lograr. Nada, son todas decisiones creativas que uno va a tener según lo que quiera lograr, cómo lo quiere lograr, si quieres fondo borroso o no, si quieres que se haga movida o no, si quieres tener grano o no. Entonces todo va a depender de tus decisiones creativas. Otra opción es el tema de incorporar flashes y saber usarlos, el tema de rebotes y todo, pero ya ese es otro tema aparte. Yo lo que quería explicarles acá es entender cómo se lee una cámara, cómo saber medir esta luz, cómo compensar y estas decisiones creativas para que entiendan y vean cómo se manipula una imagen desde la cámara. Un tip que les voy a dejar es que si no tienen presupuesto para lentes caros o de muy alta gama, lo que pueden hacer es comprar estos lentes FD de Canon viejos o incluso los Minolta, los MD, y se compran un adaptador y lo pueden usar en su cámara. El único problema de esto es que no van a tener foco automático, que quizás para algunas personas es algo que necesitan, pero son lentes muy buenos, de muy alta calidad. Lo único, asegúrense de que el adaptador funcione, porque algunos son solo para macro, entonces no les va a servir para fotos así como enteras o de medio cuerpo, sino que van a tener que estar bien cerca para que salgan. Acá les voy a dejar una foto para que vean la calidad del lente. Son impecables, son buenísimas. Lo único que se tienen que fijar es que el lente no tenga hongos y no esté sucio, pero la verdad que usar estos lentes les va a ahorrar mucha plata y van a seguir teniendo una calidad tremenda a la hora de sacar fotos. Bueno, lo último, les voy a dejar tarea para que hagan y que suban las fotos y me etiqueten, así podemos ver a ver si les salió o no. Y nada, cualquier duda que tengan me mandan un mensaje o en los comentarios y yo voy a tratar de contestarles a todos. Pero tarea, quiero que hagan una foto de un barrido, puede ser de la calle, siguiendo un auto o no, o una como la que hice yo del atardecer sobre el mar, que es más arte abstracto y es como un barrido de colores que van a salir de lo que sea. Así que quiero un barrido, después quiero que hagan un retrato con poca profundidad de campo, y si tienen más de un lente de distintas medidas, quiero que hagan la prueba que hice yo, que es mantener un objeto del mismo tamaño, en el mismo encuadre, pero vayan cambiando de lente para que vean cómo va afectando ese fondo. Nada, suban esas 3 imágenes o 4 si es que sale,
o la que salga y súbanla, etiquétenme y vemos cómo salen. Eso fue todo por hoy y espero que les haya servido. Gracias.